Saludos, estudiantes de formulación y evaluación de proyectos. Ahora vamos a ver un tema adicional que se trata de la evaluación económica y social de proyectos. Ya vimos la evaluación financiera, ya vimos el estudio económico, pero la evaluación económica y social está referida más a ver la eficiencia de los proyectos en función también social, que es lo que deja de percibirse cuando se hace un trabajo, digamos, un proyecto social, ¿verdad? Y ver, digamos, los precios sombra que tienen cada uno de estos proyectos. Ahora bien, ahora vamos a empezar mostrando entonces que hay diferentes elementos de impacto de estos proyectos. Como tal, vamos a evaluar esos impactos, ver de qué se trata, esos impactos directos, la identificación de ellos, la cuantificación de esos impactos, los métodos. Hay diferentes métodos. Unos son basados en precios de mercado, que son observados directamente, que están evidentes. Otros métodos que son basados en preferencias reveladas. Hay métodos basados en preferencias declaradas también, que ya vamos a ver de qué se trata. Y luego una comparación intemporal de los beneficios y costos del proyecto, haciendo por último un ejercicio que está pues desarrollado. Con esto vamos a tener mayor, digamos, eh, claridad de en qué se trata la evaluación entonces económica y social. ¿En qué consiste la evaluación económica y social? O sea, esto se trata de determinar la rentabilidad de ese proyecto que usted está haciendo, pero desde el punto de vista de la economía en su conjunto. Como les decía, precio sombra o precio de eficiencia. ¿Qué tan eficiente es un proyecto? Con esto medimos el efecto sobre la economía nacional. Estamos viendo, digamos, por eso la tributación, que es lo que el gobierno percibe o deja de percibir en un proyecto. Ahora bien, sabemos que así como la evaluación financiera se enfoca en la rentabilidad del proyecto, la principal preocupación de la evaluación económica y social es el bienestar que este proyecto va a generar a la sociedad. Eso es lo que debemos de considerar siempre. Entonces, como les decía, vamos a determinar esa rentabilidad. A veces cuando medimos esas ventajas del proyecto desde el punto de vista de la colectividad, es preciso que utilicemos las herramientas de la evaluación económica y social para apreciarlo desde una óptica macroeconómica. Em, Ahí tenemos entonces que dentro de esta evaluación económica tenemos la creación de empleo. La creación de empleo, pues sabemos que todo proyecto que hay inversión se genera empleo, empleo directo, empleo indirecto. Hay empleados, hay trabajadores, desde la gente que empieza, desde usted que empieza a formular el proyecto, ya es un trabajo, ¿verdad? Algunas empresas no pagan realmente eso, porque si usted es parte de la empresa que va a hacer un proyecto, entonces no se va a pagar a sí mismo. Pero si es una empresa, claro que le va a pagar por elaborar, ¿verdad? Esa propuesta de proyecto. Ahí depende cómo pues, sean las condiciones, digamos, de trabajo. A veces uno hace, digamos, cierta propuesta y pues como se va a una licitación puede ser que ahí no tenga alguna ganancia, ¿verdad? Pero por lo general siempre le van a pagar. Em, entonces, esto hace que el país se desarrolle en variados sectores. Entonces, ellos y sus beneficiarios van a demandar, ¿qué van a demandar los beneficiarios? Van a demandar alimentos, vivienda, vestido, recreación, salud, educación y todo lo demás. Otro elemento es la tributación. ¿Qué implica la tributación? Ya sabemos que el Estado
¿Quiénes son el Estado? El Estado somos todos. El gobierno, no confundamos gobierno y Estado. El gobierno es un administrador temporal de los recursos del Estado. El Estado somos todos, ¿verdad? Entonces el Estado atiende obligaciones con los impuestos que la empresa paga y son destinados para atender todos estos elementos. Ahí tenemos gastos de funcionamiento de la empresa. La inversión social que va a ser constantemente, o sea, un gobierno está llamado pues a hacer una inversión social significativa y cada día ha ido, digamos, ampliando hoy con la comunicación que tenemos, hay más demandas en la inversión social. No se puede esconder mucho. Y también se ve, pues, la inversión, qué tipo de inversiones sociales hace el proyecto, hacia dónde van dirigidos, al sector, digamos, más desfavorecido de la población o al sector, digamos, más favorecido de la población. Bueno, ahí son criterios que van manejando y riesgos que van tomando los gobiernos. Por otro lado, el pago y mantenimiento de la deuda externa, ¿verdad? Porque siempre va a haber deuda externa. ¿Quién no tiene deuda externa? Estados Unidos está súper endeudado con China. China ahora pues es el gran acreedor mundial, porque a China pues casi todo el mundo le debe y China no se las, digamos, no le va a quedar debiendo por nada, ¿verdad? Se cobra todo eso. Además, la evaluación de la contribución de ese proyecto para que se logren los objetivos socioeconómicos, tanto nacional como de otro tipo, consiste en identificar índices. ¿Y qué van a medir? Van a medir esos índices. Van a medir el incremento al valor agregado, la distribución de ese valor agregado entre grupos sociales o regiones geográficas. Quiere decir que un proyecto desarrolla un producto, un servicio, y esto va a implicar que va a mejorar desde su inicio hasta el final, va a tener valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que se va a lograr entonces en que haya inversión, que hayan proyectos? Pues va a mejorar la balanza de pagos para el gobierno, porque ese proyecto va a generar tributación, va a mejorar los ingresos de un buen sector, de los empleados, pues como dijimos, que están trabajando, que necesitan, digamos, posiblemente ya con su mejor ingreso, pueden adquirir vivienda, adquirir vestuario, y todo eso genera impuestos. También es posible que vaya a fomentar las exportaciones que son competitivas. Además puede fomentar la sustitución eficiente de importaciones también. Eso es un tema que se tiene pues con mucha incidencia desde hace muchos años, ¿verdad? Como país, digamos, colector de remesas, digamos, internacionales, porque de todo el mundo vienen remesas, no solo Estados Unidos, aunque de ahí vienen pues la mayor parte, pero de todo el mundo. Ahora tenemos mucha gente que se ha ido a Italia, mucha gente que se ha ido a España, a Canadá. El Salvador, el salvadoreño está distribuido por todo el mundo. Y pues por eso al país ya sabemos que nos ven como consumidor, como un consumidor, buen consumidor, pues. O sea, entonces un consumidor que produce bien poco. Entonces, pues la sustitución eficiente de importaciones sería pues un paso bien importante. Por otro lado, en todo caso, pues la generación de empleo. Ahora bien, ¿cuál es el impacto que va a dar ese proyecto que usted está haciendo? Tiene tanto impactos indirectos como, digamos, impactos indirectos. Entonces, tenemos ahí que impacto del proyecto lo vamos a ver en la ejecución, ¿verdad? Esta va a generar distintos efectos, causando impacto en los usuarios del mismo. ¿Quiénes son los usuarios? Los beneficiarios de ese proyecto, los que van a adquirir el producto, van a adquirir el servicio. Ellos son los beneficiarios. Esos son los efectos, tanto en la organización también que lo ejecuta, como en la sociedad en general. El objetivo de la evaluación económica es predecir
los distintos efectos que ese proyecto va a generar, conocer a los agentes que pueden ser beneficiados, perjudicados, excluidos por ese mismo proyecto, ¿verdad? Vamos a predecir también el impacto que los efectos tendrían en todos esos agentes, ¿verdad? Y los vamos a cuantificar, porque es necesario. Cuando cuantificamos esos impactos positivos y negativos, es posible que los comparemos entre ellos para luego confrontarlos con los costos del proyecto y determinar si es conveniente o no. Entonces allí es parte de la evaluación económica. Se fijan, es importante, ¿verdad? Que ya en la inversión misma se diga, bueno, ¿esto qué va a generar? Va a generar costos, pero ¿qué beneficio va a tener? Y entonces a esos beneficios le llamamos impactos. Entonces por eso tenemos impactos directos. Estos son fáciles de identificar, ¿verdad? Se refieren a los que generan consumo de bienes y servicios. Son lo tangible prácticamente. Entonces, el principal objetivo de un proyecto es la producción de un bien o un servicio. Eso ya lo sabemos. ¿Para qué es esto? Para satisfacer una necesidad. El proyecto genera un producto que será consumido por ese cliente principal del proyecto, que es el consumidor final. Entonces, según la teoría económica, un mayor consumo va a generar mayor bienestar en el consumidor. El consumo del bien o del servicio que se produce por el proyecto tendrá por lo tanto un efecto positivo en el bienestar de la sociedad. Eso es lo más importante en esos impactos directos. No obstante, también puede ser negativo, ¿verdad? Ese impacto, ¿verdad? Y eso lo dice al final, ¿verdad? Si el proyecto usa recursos, digamos que son escasos, antes de que eran consumidos por otros agentes, el menor consumo de estos se considera como impacto negativo. Tal es el caso de un proyecto que por lo menos implique una construcción de una planta industrial en un espacio verde. Por ejemplo, si va a destruir toda esa área verde, la construcción de la planta va a implicar privar a la comunidad de ese espacio. Por lo tanto, genera un impacto negativo en ella. ¿Verdad? Hoy con esta Bitcoin City, ¿verdad? Yo creo que las miradas están por ahí de toda la gente que anda luchando por la ecología, porque dicen, bueno, entonces quiere decir que van a hacer una ciudad, ¿verdad? Que posiblemente tenga muchos impactos positivos, pero quién sabe si sean bastante los negativos, ¿verdad? Pero eso ya al ver, pues, digamos, la factibilidad de cada uno de los proyectos que se van a desarrollar allí, porque es una cantidad de proyectos. A mí me recuerda esto a Brasilia, por ejemplo. Brasilia fue una ciudad planificada que hizo Brasil, una belleza de ciudad realmente grande, con aeropuertos y todo, pero, pero que generó empleo pues permanente para mucha gente. Fue una ciudad con diferentes tipos de viviendas, ¿verdad? En ella. Eso sí, bien planificada, sus calles, y es un estilo. Ustedes vean por ahí, busquen Brasilia. Brasilia es una ciudad modelo que hizo en un gran espacio, porque claro, Brasil es un gran espacio que tiene, ¿no? Creo que un 20 millones de kilómetros cuadrados es enorme. Ahora, los impactos indirectos, como decimos ahí, o que podemos leer, eh, eh, es mediante la liberación de recursos que luego de la ejecución van a quedar disponibles para el uso de la sociedad. Los proyectos de reconversión de tecnología que buscan el uso más eficiente de recursos como la gasolina tienen en consecuencia un menor uso de estos insumos. El resultado es una liberación de parte de esos insumos para su uso en otras actividades, las cuales van a producir bienes y servicios que van a ser consumidos por lo tanto y causarán un impacto positivo. Es importante que aclaremos que estos bienes y servicios, aunque no son producidos por el proyecto, no hubieran podido producirse sin la liberación de recursos descrita y por eso son consecuencia indirecta.
Sin embargo, el proyecto genera siempre un impacto indirecto negativo, dado que requiere la utilización de recursos que podrían ser utilizados en otras actividades. O sea, ese es el beneficio, costo, ¿verdad?, que pueda tener este proyecto. Es lo que llamamos más bien el costo de oportunidad de un proyecto. Ahora tenemos la identificación de impactos. Tenemos varios tipos de impacto. Un impacto directo sin proyecto, impacto directo con proyecto, impacto indirecto sin proyecto, impacto indirecto con proyecto. ¿Se fijan? Son dos diferencias, ¿verdad? Son dos líneas, con y sin proyecto, ¿verdad? Entonces, tenemos que identificar, para hacer la identificación de los impactos, es necesario que comparemos la situación, entonces, con y sin, ¿verdad? Junto con los niveles de consumo y el uso de recursos que se presentarán en cada escenario. Tenemos escenarios diferentes. Entonces, ahora hay preguntas, digamos, cuando decimos nosotros, hay una situación sin proyecto. Por ejemplo, ¿cómo sería el mundo, ¿verdad? O es el lugar, ¿verdad?, si el proyecto no se hubiera realizado, o si no se realizara. Bueno, van a quedar lo mismo. Y entonces, cuando tenemos proyecto, ¿cómo va a ser el mundo si el proyecto se realiza? Entonces, cuando tenemos una situación sin proyecto y directo, ¿verdad? Sin proyecto y es un impacto directo, nos hacemos la pregunta, ¿qué y cuánto consumirían los clientes del proyecto en caso de que no exista? ¿Verdad? ¿Qué y cuánto van a consumir los beneficiarios? Ahora, cuando decimos sin, digamos, directo con proyecto, nos preguntamos cómo se utilizarían esos recursos que usa el proyecto, qué generarían, o sea, qué impactos directos, digamos, van a generar ya con el proyecto. O sea que es como ponerse a pensar el futuro, ¿verdad? ¿Qué va a hacer de esta gente con y sin proyecto? Ahora, el impacto indirecto, sin proyecto, ¿quiénes son los consumidores del producto del proyecto? ¿Cuánto consumen? Y cuando pensamos en el impacto indirecto, cuando hay proyecto, pensamos qué recursos se liberarán con la utilización del proyecto, cómo se van a usar esos recursos. Entonces, el proyecto va a ser factible socialmente en la medida en que la situación con proyecto va a arroje un mayor beneficio en la sociedad. Esa es, digamos, una de las conclusiones importantes. Comparado con la situación sin proyecto, como puede pensarse, este es un dilema, digamos, diferencial o incremental. Es decir, va a medir la diferencia entre ambas situaciones, lo cual es un indicador de las ventajas del proyecto. La evaluación mide entonces el impacto del proyecto en el agregado nacional, o sea, en las cuentas nacionales, pues se va a reflejar, ¿verdad? Si un proyecto implica simplemente transferencia de recursos, como hace, digamos, el gobierno, ¿verdad? Simplemente transfiere recursos, como, digamos, cuando se vende una empresa al Estado a manos privadas, no genera impacto alguno, ya que en la situación sin proyecto la producción y el consumo serían los mismos que en la situación con proyecto. El pago de un subsidio por parte del gobierno implica una salida de recursos del Estado y una entrada de recursos para los subsidiados, como el caso del gas, el caso del subsidio del agua, que son beneficiados quienes consumen una cantidad. Yo creo que ya cuando son dos personas ya no alcanzan, ¿verdad?, a obtener el subsidio, porque imagine, creo que son 100 watts o no sé cuánto mínimo, que gasta 100, 130. O sea, muchos watts, ¿verdad? Exagerado. Entonces, como el agua también, ¿verdad? Se llega a, bueno, pues una cantidad mínima, digamos, la que tiene el rango de subsidio. Cada día los subsidios se han ido disminuyendo, pero está bien, ¿verdad? ¿Verdad? Puede ser que sea justo, ¿no? No sé, ¿verdad? Habría que hacer un buen estudio acerca de eso.
Entonces, el reto del evaluador, usted que va a evaluar un proyecto, va a consistir en rastrear el impacto final del proyecto en términos de consumo. La liberación de recursos que son consecuencia de ese proyecto no es positiva si no se traduce en una mayor producción y consumo por parte de algún agente. Lo mismo se va a aplicar para cambios en precios o en ingresos. El aumento de salarios es solo un efecto, pero el aumento de consumo es un impacto positivo del proyecto porque va a aumentar el bienestar de los trabajadores. Ahora tenemos la cuantificación de los impactos del proyecto. Aquí tenemos una clasificación, esa es la cuantificación de los impactos. Por ejemplo, esto todo en general consiste en que vamos a cuantificar esos impactos asignando un valor monetario al bienestar o malestar que el proyecto genera a los distintos beneficiados o perjudicados. Fíjate, ese impacto de bienestar o malestar que produce, ¿verdad? Entonces, esos son los impactos. Y por eso les decía en alguna ocasión que le damos precios sociales a eso, a ese bienestar, a esa diferencia en que decir, bueno, vamos a decir, construimos aulas. Bueno, esa aula, ¿a cuántas personas va a beneficiar? ¿Cuántos niños va a beneficiar? ¿Cuánto pagarían los padres de esos niños si esa aula no estuviera? Entonces, eso es el bienestar precisamente que genera. No obstante, el proyecto sea social, ¿verdad? No digamos el impacto sea beneficio, digamos, privado, también tiene un impacto. Em, entonces, esta cuantificación, esa valoración que hacemos, va a ser más o menos difícil dependiendo de la información que tenga usted como evaluador. Usted debe enfrentar esa complicada tarea de establecer cuánto vale el bienestar de una persona, dependiendo del tipo de proyecto, el producto, la disponibilidad de información, y existen diferentes metodologías. Uno es precisamente el método basado en precios de mercado observados. Y entre estos tenemos los precios cuenta de eficiencia y precios del mercado. ¿A qué se refiere? Precios cuenta de eficiencia y precios del mercado. Eso es lo que se le llama precio sombra. Precio sombra, el precio cuenta de eficiencia y precio del mercado. Precio sombra de eficiencia entonces es la sumatoria de la variación en el bienestar de todos los individuos afectados por el proyecto en una unidad del bien o servicio producido por él, por el proyecto, ¿verdad? Según la teoría económica, el precio de un bien en un mercado sin distorsiones es consecuencia de la negociación del consumidor y el productor, quienes llegan a un acuerdo de intercambio con un precio que va a reflejar la disponibilidad a pagar del primero. O sea, cómo está dispuesta una persona a pagar por ese beneficio, ¿verdad? Como los costos y la tecnología del segundo. De esta forma, los precios del mercado son los primeros indicadores del bienestar y sirven como para cuantificarlo. En teoría, si alguien paga $50, digamos, por un producto, es por esto, digamos, porque piensa que eso le va a generar al menos, digamos, 50 de bienestar. ¿Verdad? Por eso es que compra usted. Si usted compra una blusa que vale $20, o que vale $30 o más, entonces, ¿cuánto vale el bienestar por haber comprado? Eso vale. Cada vez que se la está poniendo, va gastándola. Cada vez que la lava, está gastándola, ¿verdad? Y ahí se está yendo ese bienestar, ¿verdad? Ese valor del bienestar que usted le produce cada vez que se la pone, ¿cierto? Ahora, yo le recomiendo, si no se siente bien con esa blusa, mejor no la ponga. Se le acabó la bienestar. Y así para cualquier, digamos,
prenda, ¿verdad? Cualquier elemento que usemos para nuestro beneficio. Y en eso consiste la vida, ¿verdad? Pues a veces cuando dicen, no, no, no compres eso. No, no, ¿verdad? Si uno gana para gastar, dicen que en eso consiste el desarrollo de los pueblos, ¿verdad? En ese irrefrenable deseo de a veces adquirir más de lo que gastar más de lo que ganamos, ¿ve? Que eso es muy, muy peligroso también, ¿ve? Hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, otro estamos claros, ¿ve? Precio cuenta de eficiencia y precio de mercado. Es precio sombra, el bienestar, ¿verdad? Por la compra de productos. Ahora, hay precio cuenta de eficiencia y mercados imperfectos también. Eso cuando se utiliza los precios de mercado como precios cuenta, es válida esto solo si los precios establecidos ya en un mercado que es perfecto, es decir, que cumplen esas condiciones. Primero, existen múltiples oferentes y demandantes. No hay monopolio, oligopolio, monopsonio, oligopsonio o carteles, ¿verdad? Como se le llama, ¿verdad? Que entonces que es un mercado perfecto, porque hay múltiples oferentes y múltiples demandantes. Ahí es donde, ¿verdad? Otro elemento es que no van a existir impuestos o subsidios que alteren el precio, porque ustedes saben que el subsidio altera los precios, ¿verdad? Por eso es que a veces ya cuando hay subsidio, bien fácilmente, pues le pueden alterar el precio. Porque el que puede pagar, pues lo va a pagar, ¿verdad? Y el que no, pues lo van a subsidiar. Entonces, por lo general, eso distorsiona el mercado. Todo subsidio distorsiona el mercado. Los chilenos hablaban precisamente de eso cuando se hablaba del subsidio. Cuando se habla del subsidio, la teoría de los economistas chilenos hablan de que los subsidios deben ser temporales. Esa es una característica de que deben de tener, ¿verdad? Que deben ser focalizados y temporales, ¿verdad? Porque si se hacen permanentes, eso se llega a ser una distorsión del mercado. Ahora hay un pleito enorme entre los transportistas, por ejemplo, ¿verdad? Que ellos ya con lo que les da de subsidio dicen no es suficiente. Sí, ¿por qué los están deteniendo? No sé cómo los detienen para que no les suban, ¿verdad? El costo al transporte, ¿verdad? Pero son gente que con el menor descuido le están aumentando los precios. También que no hay control de precio, ¿verdad? Porque el control de precio ya de por sí pues una anormalidad de los mercados, ¿verdad? Por eso ahora es la libre oferta y libre demanda, ¿verdad? El precio se regula a partir del mercado, de oferta y demanda, ¿verdad? En algunas ocasiones hay control de precio. Por ejemplo, aquí bueno, estamos mal en muchas cosas, pero lo que peor tenemos es que haya control de precios, digamos que no dejan que la demanda ponga el precio del azúcar, por ejemplo. Eso toda la vida no me voy a quejar de eso. Que a nosotros como consumidores salvadoreños, por eso cuando viene gente de Estados Unidos y ve, no hombre, aquí a saber cómo es que sobreviven ustedes, esto es carísimo, está viviendo en el país y cada día más caro y cada día más caro, complicado, ¿verdad? Yo creo que a eso también se debe tanta migración, ¿verdad? Porque hay momentos, pues imagínese uno de dos personas sostiene un hogar y uno de ellos queda sin trabajo, pues complicado, ¿verdad? Hay que sacar la familia adelante. No, no justifico del todo eso, pero es complicado, ¿verdad? Si se presenta cualquiera de esas situaciones que he dicho, ¿cuáles? No hay externalidades, no existe control de precios, no hay impuestos o subsidios, y también que el mercado es perfecto, ¿verdad? Que no hay monopolio, monopsonio, ni oligopolio, nada de eso. Entonces, el precio del mercado no es reflejo de la interacción libre del productor y consumidor. Por lo tanto, no va a reflejar el bienestar social que va a tener. En tal situación, el precio de mercado debe ajustarse para determinar el precio cuenta. O sea, ¿verdad? Debe ajustarse ese precio. Ese ajuste va a consistir en el cálculo del precio de eficiencia que existiría si la distorsión no estuviera presente. ¿Se fijan? Si hay alguna distorsión de ese tipo, se tiene que ajustar el precio. Entonces tiene que usar un precio social diferente. Entonces vamos a tomar en cuenta el porcentaje que afecta el impuesto al productor
y la disposición a pagar del consumidor. Ahí tenemos pues digamos, otro método, es el costo de reposición y reubicación. Si un proyecto genera un impacto negativo en la población y puede cuantificarse como el costo de volver a la condición inicial, por lo tanto brinda el mismo nivel de bienestar que poseía antes. En ese caso del ejemplo de la planta industrial que ocupa, digamos, la zona verde, donde la comunidad va a divertirse, ¿verdad? Tiene una cancha de fútbol, ¿verdad? O lo que sea, o un parque. La valoración de ese impacto negativo para la comunidad estaría dado por el costo de reponer un lugar de esparcimiento a la comunidad con las mismas características del original, o el costo de reubicar ese espacio de recreación y esparcimiento. ¿Se fijan? Ese es costo de reposición, reubicación. Cuando van a, digamos, expropiar a una persona sus casas, porque va a llegar digamos, va a pasar ahí, va a haber una inundación. Eso se hubo pues para la presa 15 de septiembre, ¿verdad? Que desplazó a mucha gente, ¿verdad? Le hicieron casa, pero la gente, imagina, estaba acostumbrada a vivir en sus solares amplios y todo, y le dieron una casita pequeñita, ¿va? Con 4 por 4 metros de patio, ¿verdad? Entonces era complicadísimo, entonces, ¿verdad? Personas que vivían en el campo y de repente se vieron usando servicios que decían que no sabían usar, ¿verdad? Al principio. Todo eso se puede evaluar de cuánto vale, digamos, ese malestar, y ahí pues son precios sombra, como se llama, ¿verdad? Eh, Ahora, también tenemos otro tipo de métodos, los métodos basados en precios revelados, en preferencias, perdón, ¿verdad? En precios, en preferencias, son preferencias reveladas, no en precios, aquí me equivoqué, son preferencias, ¿verdad? Aquí, oh, en preferencias reveladas. Por ejemplo, tenemos el costo de viaje, el bienestar que genera un proyecto de naturaleza pública, como un parque, es bastante difícil de cuantificar debido a que no existe un precio de mercado ni transacción económica entre el proyecto y su beneficiario. Un método para esa cuantificación es tener en cuenta los costos de viaje, lo cual consiste en sumar los costos en que los usuarios del proyecto, digamos, van a gastar para obtener ese bien o servicio del proyecto. Supone que el bienestar de los consumidores se va a aumentar, al menos en lo que gastan en llegar a ese parque. O sea, ya no está el parque aquí a una cuadra, sino que va a estar lejos y voy a implicar pues tiempo o pago para ir a ese lugar. Entonces van a cuantificar esos costos directos, tanto los de transporte como los de costo de oportunidad del tiempo invertido en el viaje. A eso, pues, a eso se le llama pues costo de viaje. Y precios hedónicos. ¿Qué son los precios hedónicos? Em, Aquí pues se basa en la teoría de los precios hedónicos desarrollado por Rosen, ¿verdad? En el 74. Cuando se estima los precios hedónicos se aplica eh, bajo el presupuesto de que algunos bienes en la economía se van a caracterizar por un grado de heterogeneidad que determina su valor, como en el caso de las viviendas. De esa manera es posible construir un modelo que nos explica el valor del inmueble en función de sus características. ¿Cómo medimos el valor de un inmueble? Bueno, lo mandamos a evaluar, ¿verdad? Ya, pero claro, ¿de qué depende el valor de ese inmueble? Del área, del estado del inmueble, el número de habitaciones, de baños, la existencia de áreas comunes, de dónde está ubicado también, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Porque el solar, pues el lote puede valer diferente, depende de dónde está la ubicación. Todas estas características y además atributos que puede tener una casa pueden afectar de manera positiva o negativa el valor de la propiedad. Esta relación entre el valor del bien en función de sus características es llamada la función de precios hedónicos. Esa función de precios hedónicos tiene como finalidad
diferenciar todos los atributos que tiene un bien, tratar de valorarlos independientemente y estimar cuánto inciden en el precio total. Entonces, la vivienda es bien particular, ¿verdad? Por el hecho de que se pueden desglosar sus características y asociar el valor de ese bien como un valor agregado con todas sus características. O sea, es decir, todos esos precios hedónicos, ¿verdad? Entonces, de esa forma, el precio de una vivienda que tiene una vista agradable, por ejemplo, a un paisaje, puede ser mayor que el precio de una vivienda que no tiene, digamos, esa vista, por ejemplo, la vista al volcán de San Vicente, ¿verdad? Pero que aunque sea igual todos los demás aspectos, pero imagine solo por la vista, puede ser que alguien tiene vista a la playa, ¿verdad? O sea, decir ese tipo de cosas. Para la aplicación del mercado de finca raíz, se toma la vivienda como el bien donde se agrupan una serie de características, porque ahí se pueden aislar unas de otras, características estructurales, de localización o de ambientales. Esos son determinantes del precio de una vivienda, por lo que se podrá estimar a través de instrumentos econométricos el valor de cada uno de los atributos. Dentro de esos atributos están aquellos generados por un proyecto y el valor de esos atributos sería la cuantificación del bienestar o malestar que va a ocasionarle un nuevo proyecto. Otro método que tenemos pues es los métodos basados en preferencias declaradas. En esto solo tenemos una categoría, sería el valor contingente. ¿Y a qué se refiere el valor contingente? Eh, Esta metodología usa una encuesta para cuantificar el bienestar que genera un proyecto. La encuesta tiene preguntas que indagan por la máxima disponibilidad del usuario para pagar por el bien o servicio producido por el proyecto. En todas las metodologías se halla el valor del impacto individual del proyecto. ¿Se fijan? El siguiente paso consiste en agregar esos impactos individuales y obtener el impacto agregado cuantificado, o sea, la suma de todos esos elementos. Cuando tenemos un impacto agregado, los beneficios y perjuicios del proyecto, que puede ser comparado con los costos, esa comparación de bienes y perjuicios puede realizarse fácilmente si se hace en un mismo momento del tiempo. Si el resultado de la cuantificación nos va a arrojar beneficios y costos a través del tiempo, debe utilizarse, como en el caso de evaluación financiera, una tasa de descuento que va a permitir esa comparación, la tasa social de descuento. O sea que existe también entonces la tasa social de descuento. O sea, la valor presente neto, por ejemplo, solo le agregamos una S y va a ser valor presente neto social. Eso es importante. Ahora tenemos una comparación intertemporal de los beneficios y costos del proyecto. Y hablábamos de la tasa social de descuento, ¿verdad? Que pues se puede estimar como, digamos, un valor de los beneficios que pueda tener una inversión en, digamos, ahora están pagando, estaba viendo ahora que una inversión en la bolsa de valores la está pagando a 7% anual, ¿verdad? Puede ser que 7% anual sea bueno. Aquí tenemos un ejemplo, pero antes del ejemplo quiero decirles que esa tasa social de descuento que se va a ocupar representa, o sea, lo mismo que la evaluación financiera, el costo de oportunidad de los recursos, en este caso el costo de oportunidad social. Por ello, una buena aproximación a esta tasa es la productividad marginal del capital que indica la senda de crecimiento de la economía. ¿Verdad? Eso, como les digo, la bolsa de valores, pues una buena comparación. Hay ocasiones en que el cálculo o la disponibilidad de información de esta tasa presentan dificultad, por lo que
otro indicador que puede ser utilizado es la tasa de interés, la cual, al ser el costo de capital de los proyectos, nos va a reflejar la productividad de la economía. Finalmente, los beneficios y costos de cada periodo se van a sumar para hallar el beneficio neto social y con esto se calcula el valor presente neto social. Les decía, BPN es como se indicó pues cuando vimos la evaluación financiera. Entonces aquí tenemos la evaluación social de un proyecto y se plantea ¿verdad? Vean que los números son altos porque yo, ¿verdad? Creo que en Argentina, pues de Argentina este libro que nos habla de estos valores, ¿verdad? Pero son altos, pero es bien importante que veamos, digamos que hay un proyecto de construcción de un centro educativo en un lote que era utilizado como parqueadero de 20 vehículos particulares. Ese proyecto cuesta $200,000. Los dueños de los carros, ¿verdad? Van a tener que pagar $60 mensuales al gobierno por estacionar en otro lote que antes era usado para realizar juegos de fútbol deportivos informales. Quienes participan en estos campeonatos están tristes y dicen que estarían dispuestos a pagar entre todos 25,000 anuales por volver a jugar allí. 25,000 pesos, digamos, o dólares. Entonces, supongamos que son una cantidad de clubes, ¿verdad? Yo he visto canchas que las ocupan cantidad de clubes, ¿verdad? Y los clubes pues generan, ¿verdad? Algún ingreso. Entonces, o diversión, ¿verdad? Porque cada uno paga cuando uno juega en ciertos equipos, a uno le toca pagar, ¿verdad? Uno no le pagan, ¿verdad? Uno que no es profesional del fútbol tiene que pagar por jugar. Aunque sea para pagar el árbitro, ¿verdad? Tiene que pagar. No digamos ya cuando le toca, digamos, jugar en un torneo, digamos, más abierto. Entonces, tenemos los costos de operación del centro educativo, que igual que la inversión son asumidos por el gobierno, son de 50,000 anuales. El proyecto va a tener una duración de 20 años. El precio que cobrará el gobierno por el uso del centro es de 100 anuales, que corresponde al 20% del precio del mercado, ya que él subsidia una gran parte. ¿Se fijan? Es como decir, va a tener un 100. ¿Por qué le pone 100 anuales? ¿Por qué? Porque es calculando como el impuesto que van a pagar, digamos, la tributación que va a pagar ese grupo de personas por los, por los, por el consumo que tiene, ¿verdad? Por eso se le calcula una cantidad. Entonces, el 20% de mercado de ese tipo de servicio. Los beneficiarios del proyecto serán 200 personas al año. La tasa de productividad marginal se le coloca, pues, tasa de productividad digamos, interés anual sería el 8%. ¿Va? Entonces, el precio cuenta del servicio sería 5,000, ya que se descuente el subsidio dado por el gobierno y ese precio refleja el valor del mercado. El precio cuenta, el precio sombra, el beneficio que se considera que va a tener, ¿verdad? Esas 200 personas. Entonces aquí ya está una comparación, ¿verdad? Entonces dice, los beneficiarios y los beneficios brutos se calculan en 100,000 y los perjudicados y los costos brutos se calculan en el gobierno, la inversión de 200,000, ¿verdad? En gastos anuales de 50,000. Gastos anuales por mantenimiento. Entonces hay una inversión, ¿verdad? El año cero, ¿verdad? Y después gastos anuales de 50,000. Observemos, dice que los que no se cuentan son los $60 que los conductores van a pagar al gobierno, porque eso son una transferencia de dinero entre agentes sociales. Y lo que pierden los conductores es lo que gana el gobierno, ¿verdad? Entonces no se considera, ¿verdad? Entonces, el beneficio neto social estaría dado para cada periodo, y aquí tenemos este cuadro, ¿verdad? Donde teníamos el periodo del 0 al 20 años, beneficios directos, hablamos de que $100, ¿verdad? Digamos, por los impuestos, por los tributos que el gobierno percibe. Los costos directos van a ser 200, ¿verdad? 200,000, ¿verdad? Sería el 200,000, ¿verdad? El costo directo el primer año y 50 cada uno de los siguientes años.
Y beneficios, costos indirectos son 25.000. Entonces el beneficio neto social serían 200.000, ¿verdad? 200.000 y 25.000 para cada uno de los años siguientes. Ahora bien, aquí tenemos 100. Aquí, bueno, serían los costos, ¿verdad? El beneficio neto social al principio. Pero sí le damos una relación de que desde el primer año 100 le quitamos 50, ¿verdad? 100 el beneficio, ¿verdad? 50, em, 25.000. Estos son los costos, beneficios con menos costos. Pero aquí tenemos un beneficio neto social de 25.000, digamos, anuales, ¿verdad? En cada año. Ahora, si usamos esa tasa del 8% de interés anual y el valor presente neto social, que sería el beneficio neto social de 25.000 anuales, ¿verdad? Entonces vamos a tener que al 8% el beneficio, el valor presente neto social es de 45.453.69. O sea que el proyecto genera un bienestar positivo neto a la sociedad durante su vida útil, ¿verdad? Entonces, eso es pues lo que tendríamos para este día, ¿verdad? Vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar después con otro tema. Yo creo que solo nos faltaría ya el impacto ambiental para culminar el curso. Saludos.